Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, vamos a dar comienzo a la unidad número 5. Nos está quedando la unidad 5 y 6 en las clases próximas. Y en primera instancia, lo que estuvimos viendo hasta ahora es lo estrictamente biogeográfico. Si las tres primeras unidades, sobre todo la 1 y la 3, ¿no es cierto?, es donde está principalmente los contenidos de índole biogeográfico. Después, bueno, eso ya con la unidad número 2, que tiene que ver con el tema suelo, que es uno de los elementos esenciales, porque es el soporte de los seres vivos, por eso que justamente está contemplado dentro del programa. Y a partir de ahora, bueno, después tuvimos la unidad 4 vinculada a la biogeografía urbana la semana pasada. A partir de ahora, la unidad número 5 tiene ya más que ver con lo ecológico, son, digamos, conceptos básicos. No vamos a entrar tampoco en detalles en estos temas que están muy vinculados a la ecología, pero sí por lo menos vamos a dar algunos conceptos que son fundamentales, que son básicos y que pueden ser importantes para la comprensión de algunos temas que son biogeográficos, ¿no? Entonces, esta unidad número 5 se titula Biocenosis y ecosistemas. Ese es el título general. Un poco para introducir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con comunidades vegetales principalmente, me echamos algo muy así ligeramente sobre comunidades animales, pero bueno, ahora el objetivo es considerar una etapa ya más sintética, en donde lo que hacemos es abordar la totalidad, el estudio de la totalidad de los organismos que comparten una misma condición general de vida. Entonces, como vamos a considerar esa totalidad, entramos en un concepto nuevo, entonces, más sintético, que es el concepto de biocenosis. Bio significa vida, seno significa lugar, perdón, en común, seno significa común. O sea que la vida en común de quiénes? Bueno, de las comunidades vegetales. Esto lo tienen en la Cosa Lonón, ya les voy a puntualizar cuáles son los capítulos que tenemos disponibles para estudiar este tema. Las comunidades vegetales o fitocenosis, como le llaman también algunos autores, más las comunidades animales o zoonosis, más también los microorganismos, ¿no? O sea, la microbiocenosis. Esa conjunción de comunidades, microorganismos, animales y vegetales constituyen lo que nosotros llamamos aquí entonces biocenosis. La vida en común, compartiendo determinadas condiciones generales de vida de estos tres tipos de comunidades. Fíjense que acá nosotros no estamos teniendo en cuenta todavía el medio físico. Si considerábamos el medio físico también, o sea, si a la biocenosis le agregamos el medio físico, entramos a un concepto más complejo todavía, que es el de ecosistema, ¿no es cierto? Pero por ahora prescindimos del medio físico. Lo que vamos a hacer es analizar nada más que centrar la atención en las comunidades vegetales, comunidades animales y los microorganismos. Todos conviviendo bajo determinadas condiciones de vida que comparten estas comunidades. Entonces, en esa biocenosis, en esas comunidades que están conviviendo, se producen relaciones entre ellos, entre esas comunidades, entre esas poblaciones, que son relaciones de tipo interespecíficas, o sea, entre individuos de distintas especies que están justamente conviviendo en ese lugar, y también algunas relaciones de tipo intraespecífica. Eso se refiere a las relaciones que pueden establecerse entre los individuos de una misma especie, que también, obviamente, se relacionan entre sí. Miren que acá hay gente que quiere entrar, vamos a admitir, ahí está. ¿Estamos? Entonces, eso es un poco para enmarcar el comienzo. Vamos a ver entonces, en primera instancia, en el marco de esa biocenosis, las relaciones interespecíficas que se establecen entre esas comunidades. De eso se va a encargar ahora Nahuel. En principio, y antes que empiece Nahuel, les quiero decir lo siguiente, miren, de lo que tenemos disponible, la Cosa Lanón, seguimos con la Cosa Lanón, el capítulo 3, nosotros ya habíamos visto el capítulo 1 para el estudio con criterio fisonómico, el capítulo 2 para el estudio con criterio taxonómico, ahora el capítulo 3 trata el tema de la biocenosis, así que estos conceptos principales los pueden encontrar allí.
Y después yo pude conseguir, sobre finales de la semana pasada, la ecología de Thomas Smith y Albert Smith, o Robert Smith, perdón. La ecología de Smith. Bueno, la ecología de Smith tiene varios capítulos, ¿no es cierto? Lo que Nahuel, por ejemplo, va a explicar ahora, está concentrado en 3 capítulos, que son el 13, 14 y 15. Porque, bueno, esas relaciones interespecíficas que nosotros vamos a estudiar un poco más y le dedica un capítulo a cada una, ¿no es cierto? Está muy bien explicado, está expandido. Lamentablemente, bueno, yo ese tema lo tenía más o menos en fotocopiadora, incluso está, sobre la base de un atlas de ecología, donde el análisis de esas relaciones estaba en forma un poco más sintética, muy ejemplificada, con muchos ejemplos que les podía servir a ustedes para poder, digamos, analizar cada una de esas. Bueno, acá estamos hablando de distintos capítulos en donde se engloban a lo mejor 2 o 3 relaciones en cada uno. Pero bueno, es lo que hay disponible. La cosa no, capítulo 13, eso empieza en la página 75, del libro de La cosa no, que lo tenemos en PDF, y en los libros de Robert y Thomas Smith, para el caso de las relaciones interespecíficas, capítulos 13, 14 y 15. Lo que yo después voy a seguir dando cuando termine Nahuel, yo me guié específicamente por los capítulos 20 y 22. 20 y 22. Entonces, eso para la ecología. A ver si hay algo más que tengo por ahora. Ah, y bueno, y lo otro que también pude conseguir y colgué es la ecología de Eugen Odum. La ecología de Odum en su versión vieja, porque yo tengo, por ejemplo, aquí en casa, la versión más nueva que él sacó un poco antes de fallecer, porque ya falleció Odum, pero bueno, digamos, la obra clásica de él, que es de los años 60, 70, esa es la que yo bajé en PDF, porque hay algunos esquemas que yo voy a mostrar que están en ese libro, como para complementar un poco la ecología de Smith. Entonces ese es el panorama un poco de los autores que tenemos disponibles. Así que bueno, en el marco de esa biocenosis, vamos a ver ahora entonces las relaciones inter e intraespecíficas que nos va a mostrar entonces Nahuel. Déjenme salir un poquito de acá. Nahuel, ¿tenés preparado ahí ya el Power? Sí. Ahí comparto pantalla. Bien. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, Sí, como sí, dijo el profe, como dijo Gabriel entonces, empezamos con las relaciones interespecíficas, que son aquellas asociaciones entre individuos de distintas especies. La primera de ellas es la competencia, que es una relación mutuamente negativa entre un par o más individuos de distintas especies. Aquí en el gráfico vemos el competidor 1 y el competidor 2, en donde es una relación directa, es una competencia directa entre ellos, que puede ser por algún recurso, ya sea como el agua, un alimento, una presa. También dentro de relaciones intraespecíficas, que son entre la misma especie, se puede dar estas competencias por los mismos recursos o por una hembra también. Bueno, dentro de algunos tipos de competencia que menciona Smith, tenemos la competencia por consumo, en donde los individuos de una especie inhiben a los individuos de otra mediante el consumo de un recurso compartido. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez los mismos 2 competidores, pero ahora tenemos una línea discontinua, que quiere decir que la competencia no es directa, sino que compiten porque ambos competidores consumen el mismo recurso. Por ejemplo, tenemos 2 especies distintas, vamos a hacer de cuenta que son 2 herbívoros distintos o 2 carnívoros distintos, en donde consumen la misma especie de planta o tienen la misma presa. Entonces, ambas poblaciones van afectando el recurso y afectan negativamente a las 2 distintas especies. Otro tipo de competencia es la competencia por prevención, en donde la ocupación por parte de un individuo excluye la ocupación por parte de otros.
aquí en el gráfico vemos una especie que se denomina, me olvidé, profe, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Percebes, percebes. Son dos especies de percebes en donde se ubican en las rocas, en las costas, en donde tenemos dos especies de percebes. La de arriba, que se denomina Thalamus, y la de abajo, que se denomina Balanus. Mediante un experimento se comprobó que si retiramos esta especie de Balanus, prefiere la zona donde hay una intermarea media. Si retiramos a esta especie, la especie de arriba tenderá a ocupar el lugar de abajo. Entonces, por lo tanto, la especie Balanus está ocupando lugar que la especie de arriba tendería a ocupar. Por eso decimos que excluye el establecimiento de otra especie. Otro tipo de competencia es por superposición, en donde un organismo crece sobre otro, ya sea sin o con contacto físico, que inhibiéndole el acceso a algún recurso esencial. Esto lo vimos dentro de la biócora de bosque, en la formación de la pluvisilva tropical, en donde vimos que los árboles presentan tres estratos. El estrato del medio, a ser el más denso, es el que recibe la mayor cantidad del recurso, que sería la luz, inhibe a todas las especies que pertenecen al sotobosque una gran medida de este recurso. Y por último, otro tipo de competencias por interacción química, en donde individuos liberan químicos o toxinas que inhiben o matan a las especies que están cerca de ellas. También lo vimos dentro de las biócoras, en la de desierto principalmente, el arbusto de creosotas que libera toxina alrededor para eliminar a los demás competidores. Bueno, otro tipo de relación es la de depredación, que es una interacción directa de dos o más especies en la que un depredador pasa a una presa para subsistir. Seguro muchos cuando decimos depredación se nos viene a la mente ya el león cazando a la cebra, el tigre a la gacela. En sí está bien ese ejemplo, pero es una visión bastante limitada, ya que ese tipo de ejemplo corresponde a un tipo de depredación que es el carnivorismo. Pero además tenemos otros tipos de depredación, como el parasitoidismo, que el parasitoide ataca a su hospedador, que sería la presa, de manera indirecta al depositar sus huevos en su cuerpo. Por ejemplo, esta mosca deposita los huevos sobre la oruga. Cuando los huevos se incuban, la larva comienza a alimentarse de la oruga, matándola lentamente. Y otro tipo de depredación considerada es el herbivorismo, en donde, por ejemplo, un león comiéndose una semilla también es considerado un tipo de depredación, ya que está matando la planta que está en estado germinal. Y aquí tenemos un gráfico en donde en color gris se ve el crecimiento tope de, bueno, tenemos 5 especies, ¿no? Analizando la primera, en gris tenemos el crecimiento de la planta, hasta dónde crecería sin presencia de herbívoros. En color naranja, con una presencia baja de herbívoros, hasta dónde, y el color más rosado o naranja más claro, hasta dónde crecería la planta con una presencia alta de herbívoro. Bueno, y vemos que se reduce muchísimo. Esto puede afectar ya que puede consumir las flores por donde impidiéndole la reproducción a la planta, o quitándole la energía a la planta que puede ser destinada al crecimiento de los juveniles, a la reproducción, a la supervivencia. Y las presas desarrollarán distintos mecanismos de defensa para poder subsistir, por ejemplo, presencia de espinas, ya sea en animales o en plantas, secreciones como la chinche verde, que libera esa sustancia, podrán tender a camuflarse mediante los colores como los lagartos, o en apariencia de objetos como el bicho palo o el bicho hoja.
Y ahora, otro tipo de relación que es distinta al parasitoidismo es el parasitismo, que es una relación entre dos organismos que conviven en la que uno obtiene nutrientes a expensas del otro. ¿Por qué es distinta a la anterior? Porque en el parasitismo el parásito no mata a la presa, o sobre todo no la mata en un periodo corto de tiempo. Lo que puede hacer es provocar infección que termina en una enfermedad. El parásito puede ser distintas bacterias, protistas, hongos, virus, plantas y los artrópodos, que según en dónde se encuentren pueden ser ectoparásitos o endoparásitos. Endoparásitos es cuando habitan dentro del organismo, por ejemplo el coronavirus, aquellos que habitan sobre el organismo como los ectoparásitos, que serían, por ejemplo, la garrapata. Aquí algunos ejemplos. Aquí vemos un árbol donde sufrió la presencia de termitas. Aquí tenemos la garrapata en un perro. Aquí tenemos una flor que es del género Rafflesia, que es una de las flores más grandes del mundo, en donde se deposita sobre las raíces de los árboles, obteniendo sus nutrientes, donde el árbol se ve perjudicado y la flor se ve beneficiada. Y también tenemos el muérdago, que habita entre las ramas de los árboles, absorbiendo el agua y sus nutrientes, y como antes también es perjudicada porque le saca el agua y los nutrientes, y el muérdago es beneficiado. Ahora, el parasitismo se puede convertir en una relación positiva, cuando los hospedadores han desarrollado distintos mecanismos de defensa que minimizan este impacto negativo y terminan siendo neutros. En este caso, hablamos de una relación que se denomina comensalismo, que es cuando dos especies, una se beneficia y la otra permanece neutra. Como ejemplo, vemos pájaros que hacen su nido sobre las ramas o la presencia de las orquídeas que se desarrollan sobre los troncos. Al contrario, tenemos una relación que se denomina amensalismo, en donde ahora no es beneficiado una de las especies, sino que es perjudicada y la otra se mantiene neutral. Tenemos como ejemplo el hongo Penicillium, en donde libera una sustancia que elimina todas las bacterias que se encuentran a su alrededor. Tenemos las hojas de los pinos, que cuando caen del árbol contienen toxinas que matan todas las semillas que se encuentran en el suelo. Y también tenemos en la tercera imagen un gran crecimiento de algas, en donde perjudica toda la población de peces que hay en esa laguna. Y por último, tenemos la relación del mutualismo, en donde dos especies se van a beneficiar por dicha relación. Por ejemplo, tenemos la hormiga que en la acacia, en donde la hormiga aprovecha el néctar del árbol, y, o sea, en eso se beneficia la hormiga. Y la planta se beneficiaría porque alejaría a los herbívoros que se alimentan de ella por la presencia de la hormiga. También tenemos el caso del pez payaso y la anémona, en donde la anémona es muy venenosa. Entonces, los depredadores del pez payaso, el pez payaso puede resistir a ese veneno, habita en ella, los depredadores del pez payaso se acercarán a la anémona, que quedarán paralizados, y ésta se alimentará de ella, mientras que el pez payaso se va a beneficiar porque, además de tener un hábitat donde vivir y estar protegida, se alimentará de los restos, que después limpiará de la anémona. Otros ejemplos, tenemos las micorrizas, que es una asociación entre un hongo y un árbol, en donde las hifas y las raíces del árbol están en asociación, permitiéndole al árbol una mayor capacidad de absorción, mientras que el hongo se va a beneficiar de los hidratos de carbono que secretará el árbol. Y otro ejemplo son el de los pájaros que se encuentran sobre un elefante o sobre un hipopótamo, en donde el mamífero se verá beneficiado ya que
será desparasitado por el pájaro, y el pájaro es beneficiado porque aleja a sus posibles depredadores. Ahora, el mutualismo puede ser simbiótico o asimbiótico. En el mutualismo simbiótico, los individuos coexisten y la relación es forzosa. Al menos uno de los dos miembros se vuelve totalmente dependiente del otro. También lo pueden encontrar como mutualismo obligado. Como ejemplo, ya lo hemos visto, tenemos los líquenes, en donde los líquenes son una asociación entre las algas y los hongos, en donde el hongo proporciona la estructura para que pueda habitar el alga, y la alga secreta distintos hidratos de carbono aprovechados por el hongo. Y por otro lado tenemos el mutualismo asimbiótico, donde los organismos no coexisten entre sí, pero se necesitan para determinada función esencial. Por ejemplo, tenemos los polinizadores, el polen se alimenta del néctar de las flores, y a cambio, esta es beneficiada en el proceso de reproducción, ya que los polinizadores se encargarán de esparcir el polen de la flor por demás flores. Entonces, el resumen, dijimos 6 relaciones. La relación de competencia, en donde vimos que ambas especies serán perjudicadas. La depredación, en donde el cazador se verá beneficiado y la presa se verá perjudicado. Tenemos el comensalismo, en donde una se beneficiará y la especie B permanecerá neutra. Al contrario de ella teníamos el amensalismo, donde una se verá perjudicada y la otra permanecerá neutra. El parasitismo, donde el parásito se verá beneficiado, el huésped se verá perjudicado, y por último el mutualismo, donde ambas especies se van a beneficiar. Y como dijo Gabriel, todo está sacado del libro Smith, de los capítulos 13, 14 y 15, y que más que nada son las primeras 5 hojas de cada capítulo, porque ya después se empieza a profundizar en cada relación y empieza a aplicar modelos matemáticos de cada relación. Eso, si les interesa, lo pueden leer. No sé si alguna pregunta, de Bueno, alguna esa relación, que de vos algún estás mostrando ejemplo. ahí, yo quiero hacer una ¿Sí? aclaración nada más. Eh, esa bibliografía que vos estás puntualizando allí es la 4ª edición. La que yo pude bajar es la 6ª edición, del año 2007 o 2008 Ah, aproximadamente. No, es decir, ¿coincidirán los capítulos? Esa pregunta. Porque más o menos en esencia, yo tengo la 4ª sí, yo lo sabía. edición, de tapa amarilla, esa que tiene tapa amarilla. Bueno, la que pude bajar es la 6ª edición, un poco más nueva, que es casi igual. Yo lo estuve ojeando y más o menos tiene los mismos esquemas, pero por ahí alguna modificación puede llegar a tener. ¿Coincidirán los capítulos? ¿Son los 13, 14 y 15? Bueno, Sí, de el todas número formas me lo que acuerdo ellos que era tienen el mismo. disponible es la 6ª edición, así que los capítulos, ¿cuántos les dije yo? Capítulos 13, 14 y 15. Sí, ahí van a tener entonces las relaciones interespecíficas. Bueno, entonces, a ver, déjenme buscar. Bueno, yo tengo acá en mi Power, porque acá no voy a. Vamos a hacer así. Acá yo tengo los ejemplos también de la parte de relaciones interespecíficas. Ahora tengo que buscar. Aguántenme un segundo, ¿eh? No, no es ahí.
Bueno, ahí está la síntesis que hizo recién Nahuel. Hasta ahí llegamos entonces. En mi Power ustedes tienen muchísimos ejemplos también de cada una de las relaciones. Nahuel, vos podrás acercarme tu Power para también colgarlo y hacérselo ver, acercárselo. O colgarlo vos como podés colgarlo o no. Ahí en el Facebook, directamente se lo vos. En la página de Facebook. ¿En el grupo de Facebook? ¿Eh? ¿En el grupo de En el grupo de Facebook? Facebook. Sí, sí. Sí, sí. Lo podrás colgar ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo tiene el mío ya colgado en la web. Y más que aportan la web, ya tienen, el tema lo van a tener en los dos Power, pero bueno, algunos ejemplos que yo no tengo, que buscó Nahuel, más los que tengo yo, más la lectura de Smith, ya tienen ahí para el análisis de las relaciones interespecíficas. Bueno, entonces, como ven, hay relaciones que se establecen, que pueden ser positivas, inclusive obligatorias en algunos casos, como dijo Nahuel recién, y hay otros que son inclusive negativas para las dos especies, como ocurre en la competencia. La competencia tiende a restringir el área de distribución de cada una de las especies. Y hay otras que es positiva para una y negativa para la otra. En el caso de, por ejemplo, la depredación, en el caso del amensalismo, cuando se inhibe el trabajo o el crecimiento de determinado tipo de planta a través de las toxinas que liberan otras plantas, etcétera, etcétera. Después podríamos también mencionar, algunos autores mencionan, no sé si vos lo hiciste, Nahuel, no me acuerdo, es el neuralismo, como una relación que en realidad no hay relación ahí, son dos especies que conviven en el mismo lugar, pero que no se relacionan para nada. ¿eh? Entonces cada una hace la suya, por decirlo de alguna manera, cada comunidad hace la suya, no hay ningún tipo de relación, entonces neutra, tanto para la especie A como para la especie B. Así que bueno, ahí tenemos el resumen. Bueno, ahora lo que sí hay que decir es lo siguiente, que estas interacciones que recién se explicaron no se produce de manera anárquica. O sea que cada grupo de poblaciones ocupan, en general, un determinado lugar dentro de esas comunidades que conviven. ¿No? Es lo que se llama un nicho ecológico, que desempeñan un papel muy importante en lo que se da a llamar la cadena alimenticia. Entonces, según el papel desempeñado por cada una de las comunidades que queramos conocer y echar, los niveles tróficos o nichos ecológicos ocupados por cada una de las comunidades son los siguientes. Tenemos, por un lado, vamos a empezar por el primer gran nicho, el primer gran nivel trófico en la cadena de alimentos, que está dado por aquellos seres considerados como productores. Bueno, ¿quiénes son los productores? Las plantas verdes. Las plantas están capacitadas por el proceso fotosintético a fabricar sus propios alimentos. Son seres autótrofos, como se los llama. Fabrican sus propios alimentos a partir del proceso fotosintético, en donde las plantas justamente asimilan el carbono y a partir de ese carbono asimilado fabrica carbohidratos, glucosas, etcétera, etcétera. O bien procesos quimiosintéticos sin presencia de luz, entiendo yo, que desarrollan también algunos microorganismos, por ejemplo, y algunas plantas. Bueno, ese es un primer nivel trófico, que son los productores autótrofos, fabricantes de sus propios alimentos. Bueno, por detrás de esos productores hay otro nivel trófico, que es el de los consumidores. Bueno, dentro de esos consumidores, a diferencia de los productores, el consumidor se alimenta de otro ser vivo. Obtiene su alimento a partir de otro ser vivo. Entonces, ahí podemos tener consumidores de primer orden, que son los herbívoros, que se alimentan entonces del nivel trófico anterior, o sea, de las plantas, que formaban parte, dijimos, de ese primer nivel trófico. Después tenemos los consumidores de segundo orden, y ahí tenemos los carnívoros que se van a alimentar de esos herbívoros. Y después tenemos los consumidores de tercer orden, que ya representan los carnívoros que se alimentan de los otros carnívoros. Bueno, consumidores de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, no obstante, todos son consumidores.
ninguno es un ser autótrofo, todos dependen entonces de otras poblaciones de las cuales se alimenta para poder subsistir, para poder obtener sus alimentos. Y acá tenemos un tercer nivel trófico que está dado por los descomponedores. Ese es el conjunto de microorganismos, de bacterias, de hongos, que se alimentan de los restos orgánicos aportados por los dos niveles tróficos anteriores, incluso por el propio nivel trófico de los descomponedores que también hacen su aporte. Entonces, todo aquello que se alimenta de los restos orgánicos, cadáveres, hojarasca, etcétera, etcétera, están en un nivel trófico que son los descomponedores. Entonces, hay un cierto orden lógico en la ocupación que hace cada una de las poblaciones dentro de un determinado nivel, de estos que estamos presentando, de manera que las integraciones no se producen de una forma anárquica. Por ejemplo, esto lo saqué del libro de Odum, simplemente para ver, no tenemos acá nada que esté vinculado con el físico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá los distintos niveles, el nivel de los productores, primer nivel trófico, entonces tenemos los árboles, tenemos digamos, la gramilla, el pasto, los pastos, semillas, etcétera, etcétera, ocupando ese primer nivel trófico. Acá tenemos un segundo nivel trófico, el de los consumidores primarios, herbívoros, con algunos ejemplos representativos, los consumidores secundarios o carnívoros que se alimentan de esos herbívoros en un tercer nivel trófico, y más arriba, en un cuarto nivel trófico, los consumidores terciarios que se alimentan de esos carnívoros y que están en un escalón más abajo. Bueno, y las flechas indican las vinculaciones que hay entre ellos, cómo va pasando de un nivel trófico, en donde la energía entonces va pasando de nivel a nivel. Después vamos a ver un poco el flujo de esa energía. Acá, bueno, se puede complicar un poco la cosa en el sentido de que puede haber algunos animales que ocupan, por ejemplo, un lugar en dos nichos, en dos niveles tróficos. Por ejemplo, esos animales que son herbívoros y carnívoros al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos casos de animales, por ejemplo, que pueden ocupar el segundo nivel trófico y el tercero, por ejemplo. O sea que se complica un poco la cosa. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de los distintos niveles tróficos y de la ocupación que tienen cada una de las poblaciones dentro de esa jerarquía, de ese nivel jerárquico de la red de alimentos. Bueno, entonces, esos distintos niveles tróficos que yo recién mostré puede ser representado en pirámides, por ejemplo. Una de las formas típicas de ver las características, las condiciones que tiene justamente cualquier sistema ecológico es a través de las pirámides tróficas o ecológicas, que se pueden representar de tres maneras diferentes. Una es a través de la pirámide de número, o sea, considerando, vamos a considerar lo siguiente, todavía no hemos visto ninguna pirámide. La base de la pirámide va a estar dada por el primer nivel trófico, plantas verdes. Entonces, la pirámide de número va a tener una barra con un ancho que va a representar la cantidad de individuos que están representando en promedio a ese primer nivel trófico. Arriba, el segundo nivel trófico van a ser los herbívoros. Arriba, el otro escalón que va a representar precisamente el número de individuos que representan los herbívoros que se alimentan de los herbívoros. Y así entonces voy acumulando los distintos escalones en función de los distintos niveles. Esa es la pirámide de número, que por ahí es más estática. Después está la pirámide de biomasa. Esto es, digamos, la cantidad de masa en kilogramos, expresada en kilogramos por metros cuadrados y por unidad de tiempo. Representa la cantidad de materia orgánica. Y después tenemos la pirámide de energía, la energía representada en cada uno de los escalones y en cada uno de los niveles tróficos, en kilocalorías por metros cuadrados y por unidad de tiempo, por año, puede ser, por ejemplo, promedio que tiene tal ecosistema o tal otro ecosistema. Bueno, entonces, tres formas distintas de representar esas pirámides tróficas. Por ejemplo, la pirámide de energía, acá tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo en donde tenemos la radiación solar, que es muy importante para el proceso fotosintético, para el primer eslabón de la cadena alimenticia, que está en color verde aquí abajo en la base.
Entonces, ahí yo tengo los árboles, los arbustos, esto que es una palabra mexicana, centroamericana, es para representar a las hierbas. El sustrato herbáceo, este zacate que aparece aquí, representa a las hierbas. Bueno, entonces ahí tenemos, como les decía yo, las kilocalorías en metros cuadrados, o por metro cuadrado de dimensión de superficie, y por año. Entonces, del total de la energía incidente, acuérdense que del total del paquete energético que llega del Sol, hay una parte que no llega, que no es asimilada por las plantas porque se reflejan las nubes, porque es filtrada por la capa de ozono o por lo que fuera. Entonces hay una energía incidente que está aquí representada en kilocalorías por metro cuadrado por año, de lo cual ese primer eslabón va a tomar una cierta cantidad, va a asimilar una cierta cantidad que aquí está representada, que es el 1% aproximadamente. Bueno, esa energía pasa a un segundo, fíjense que de 25.471 kilocalorías por metro cuadrado por año, pasamos a 4.126, una cantidad mucho menor de energía para el segundo nivel trófico, que está dado por herbívoros, orugas, saltamontes, algunas aves semilleras, ratones, ardillas, etcétera, etcétera. El tercer nivel trófico ya tiene una cantidad menor, 469,2 kilocalorías, vamos entonces disminuyendo paulatinamente la cantidad energética disponible a medida que vamos pasando de un nivel trófico a otro. Aquí ya tenemos entonces los cuervos, algunas ranas, arañas, etcétera, etcétera, que se alimentan entonces del nivel anterior, y más arriba, como un cuarto nivel trófico, una energía que ya apenas si es de 23,5 kilocalorías por metro cuadrado. Todos esos niveles tróficos aportan, como vemos aquí, materia orgánica que es descompuesta por las bacterias y los hongos. Acá tenemos entonces el tercer nivel trófico que representamos nosotros, después de los consumidores y los consumidores, productores y consumidores. Entonces están los saprófitos, que están constituidas principalmente por bacterias y hongos, en donde ahí tenemos, hay gente que entra todavía, 6.189 kilocalorías. Bueno, esa es la pirámide de energía. La pirámide de energía desde los productores en la base hasta los consumidores en la parte más alta, los consumidores de tercer orden en la parte más alta de la pirámide. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las pirámides por número de individuos que representa cada nivel trófico. Acá, por ejemplo, da el ejemplo de un bosque templado y de un pastizal. Fíjense que cuando consideramos los números, ya no, la cosa no necesariamente va a ser netamente escalonada. Va a ser escalonada en cuanto al número si es un pastizal, por ejemplo. Entonces sí, la cantidad de individuos, de pastos, de individuos de las distintas especies de hierbas que van a estar presentes en ese pastizal, en esa pradera, por ejemplo, es una cantidad superior a la que está contemplada en el segundo nivel trófico y en el tercero. Entonces, más o menos sí va a haber un escalonamiento de la pirámide. Pero fíjense en un bosque templado, donde la cobertura, digamos, de cada uno de los árboles es mucho mayor, razón por la cual los individuos que representan, por ejemplo, a cada unidad de superficie que queramos tomar, metros cuadrados, por ejemplo, es de apenas 200, cuando en el nivel siguiente hay 150.000 individuos de distintas especies de animales, herbívoros todos, que se van a alimentar de esos 200 árboles que representan principalmente el bosque templado aquí abajo, en la base de la pirámide. La base es más angosta que la barra que continúa. Bueno, acá tenemos también distintos tipos de pirámides para distintos tipos de formaciones, expresado en gramos por metros cuadrados. La cantidad de gramos, también se puede usar kilogramos, es más común usar kilogramos, pero bueno, como acá solamente tomó el metro cuadrado, que es una unidad relativamente pequeña, han tomado el gramo como unidad. Entonces, distintos lugares, el lago Wisconsin, allá en los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá, es una zona boscosa, zona de bosque de hojas caducas principalmente, ahí medio mixto, porque ya estamos empezando a tener algunos coníferas más al norte. Acá tenemos un viejo campo en el estado de Georgia, también en Estados Unidos,
zona de bosque de hojas caducas también, pero más al sur y más al este. Acá tenemos un canal en Inglaterra, donde también ahí tenemos una cantidad de árboles en cuanto al primer nivel, que está por debajo de la cantidad de individuos que están representados en un segundo nivel trófico. Y acá tenemos un arrecife de coral, por ejemplo, bueno, distintos ejemplos de pirámides que representan la cantidad de gramos por metro cuadrado de biomasa que hay en cada uno de los niveles tróficos. Y acá abajo sí tenemos la pirámide energética, desde los productores en la base hasta los consumidores de tercer orden en la parte superior. Expresado en kilocalorías por metro cuadrado, esto es years, ¿no? Está en inglés, por años. Bueno, y estos son los aprófitos, que lo han puesto aquí como otro nivel, a un costado. Acá están los productores, los consumidores de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, y ahí están los aprófitos que se alimentan de los 4 órdenes que están ahí prácticamente encolumnados uno arriba del otro. Bueno, entonces acá tenemos un poco algunos conceptos. El caso, yo hablé hoy de cadena trófica y hablé de nicho ecológico. Vamos a diferenciar un poquito eso. Un poquito que acá, ahí está. Bueno, entonces, se conoce como nicho, es una expresión para mencionar el lugar y el papel que juegan determinados organismos dentro del conjunto del sistema, ¿cierto? O sea, nicho es el lugar que ocupan los vegetales en un determinado nicho, los herbívoros que se alimentan de los vegetales, los carnívoros de primer orden, los carnívoros de segundo orden, todos están ocupando un nicho ecológico. La cadena trófica representa el movimiento de la energía a medida de que se van alimentando mutuamente cada uno de estas especies que ocupan su nicho, ¿cierto? Entonces eso genera un movimiento de energía y de materia también, que lo tenemos que estudiar, lo tenemos que analizar ahora, desde un grupo de organismos con ciertos requerimientos alimenticios a otros organismos con requerimientos distintos. Entonces, hay una flecha que indica un movimiento de esa energía, desde los vegetales a los herbívoros, a los carnívoros, etcétera, etcétera. Y todos aportándole alimentos, hojarascas y materia orgánica a los detritívoros. Entonces, nicho, lugar y papel que juegan justamente lo que tienen los distintos organismos dentro del sistema ecológico. Y cadena trófica, el movimiento de la energía y de la materia dentro de estos grupos de organismos que ocupan entonces un determinado lugar, un determinado nicho ecológico dentro de la organización ecológica y de la cadena de alimentos. Bueno, entonces, ese flujo podemos ver en este esquema que ustedes lo van a ver ahí en el libro de Smith. Es un esquema muy sencillo. Fíjense que hay dos cadenas tróficas. Hay una cadena trófica que es la que corresponde a las plantas, es esta que está del lado izquierdo, la de los herbívoros, y la otra es la cadena trófica de los detritívoros, que van en paralelo, pero que se vinculan entre sí. Acá tenemos, por ejemplo, la primer caja, el primer rectángulo que está aquí en la parte inferior izquierda, que es la que corresponde a la producción neta, todavía no hablamos de producción neta primaria, ahí están las plantas. Están aquellos seres que tienen capacidad para el desarrollo de la fotosíntesis y fabricar sus propios alimentos. O sea, este cuadrado, este rectángulo, mejor dicho, representa las plantas. Las flechas, estas que están en un color verde, representan la cadena, los herbívoros más arriba, entonces en un segundo nivel trófico, alimentándose de este primero, y más arriba los carnívoros, acá está todo englobado, los carnívoros de primer orden y de segundo no han hecho distinción. Todos los carnívoros ahí arriba alimentándose de los herbívoros. Bueno, todos respiran, así que tienen una pérdida energética que se produce a causa de ese proceso de respiración, de ahí que tenemos acá la R, que representa justamente ese proceso de liberación energética por parte de cada uno de los nichos ecológicos acá representados. Del otro lado tenemos la cadena trófica de los detritívoros, los detritos aportados por todos. Fíjense que la flecha marrón está indicando, justamente también acá tenemos el aporte hecho por los descomponedores. Todos eran detritos que son utilizados por los descomponedores para la fabricación
de sus propios alimentos. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, los descomponedores, y acá tenemos, fíjense, descomponedores pueden ser, además de las bacterias, los hongos que nosotros siempre mencionamos, ciertos animales que cumplen una función muy importante, por ejemplo, en la trituración de la materia orgánica, por ejemplo, de la hojarasca, como pueden ser los caracoles, o pueden ser, por ejemplo, las lombrices, las orugas, estarían, por ejemplo, también en este nivel trófico, además de estar en este nivel trófico. Acá medio como que se complejiza un poco la cosa, ¿eh? Entonces, por eso que tenemos acá en un nivel más alto los carnívoros, que son los que se alimentan de ellos, ¿eh? Se alimentan de esos animales que termino de mencionar. Bueno, entonces, el descomponedor trabaja con los detritos, pero también trabaja con cadáveres o con animales, por ejemplo, y acá también los herbívoros, los carnívoros, se pueden alimentar de estos descomponedores, pero también se pueden alimentar de los herbívoros que directamente comen la materia orgánica, directamente la hojarasca o las hierbas, por ejemplo, que constituyen el primer eslabón aquí de la cadena alimenticia de los herbívoros. Pero bueno, ese es el esquema general, muy general, de la cadena alimenticia justamente en un ecosistema. Bueno, entonces ahora vamos a la productividad. Este concepto que veíamos en el esquema anterior sobre la productividad, nosotros podemos acá distinguir dos conceptos claves, que son el de productividad primaria, que lo tenemos acá arriba, y el de productividad secundaria, que lo tenemos acá abajo. Entonces, ¿qué es la productividad primaria? La productividad primaria está restringida al primer nicho ecológico, al primer eslabón de la cadena alimenticia, que son las plantas. Entonces, la productividad primaria es la cantidad de energía fijada por los procesos de fotosíntesis. Esa es la productividad primaria bruta. Productividad primaria, cantidad de energía fijada por las plantas en el proceso fotosintético. Ahora bien, después podemos contemplar también una productividad primaria neta, que es la cantidad de energía que queda disponible para la planta luego del gasto realizado para sus necesidades respiratorias. Ustedes vieron que en el ejemplo anterior teníamos ahí una flechita azul que indicaba la respiración continua que tienen todos los seres vivos para su subsistencia y que conlleva un gasto energético de manera tal que la energía fijada menos energía utilizada para el proceso respiratorio genera entonces la energía que le va a quedar disponible a una planta, por ejemplo, para fructificar, florificar, crecer, sacar follaje, etcétera, etcétera. Es la productividad primaria neta. Productividad primaria neta. Después tenemos la productividad secundaria. Ya la productividad secundaria es la energía asimilada por los consumidores, que ya es el otro eslabón, que está más allá de los productores. Son los herbívoros, y después de los herbívoros, los carnívoros de primer orden y de segundo orden. Entonces, productividad secundaria bruta, la cantidad de energía asimilada por los consumidores, ya sea como tejido vegetal, en el caso de los herbívoros, o mediante justamente la alimentación a través de otros animales por parte de los carnívoros. Bueno, esa es la productividad secundaria bruta. Y la productividad secundaria neta es la diferencia entre esa energía asimilada, esa productividad secundaria, y la gastada en el proceso de acción y mantenimiento. O sea que se cumple lo mismo que explicamos para las plantas, ahora para los consumidores. Nada más que le llamamos entonces productividad secundaria. Cuando le sacamos lo inherente al proceso principalmente respiratorio, que es lo que me va a generar a mí digamos, la energía que va a tener disponible este nivel trófico para el desarrollo de sus actividades y su subsistencia. Bueno, entonces, este es un esquema que ustedes van a ver ahí en el libro de Smith, en una de las páginas, en donde, bueno, por ejemplo, fíjense que esto yo seleccioné algunos, lo puse todo porque era un listado enorme, larguísimo, pero está todo ordenado más o menos en orden decreciente de productividad primaria neta. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para la mayor productividad primaria neta, ¿dónde está? Donde hay una vegetación mucho más exuberante, una riqueza en cuanto a cantidad de individuos espectacular,
esta es la selva ecuatorial. La selva ecuatorial, que ocupa una superficie también bastante extensa, alrededor del globo, tiene una productividad en gramos por metro cuadrado y por año de 2.000 gramos por metro cuadrado por año. Esa es la productividad primaria. Esta es la producción primaria neta mundial, que está expresada en millones de toneladas por año, por eso que cambia acá la escala, que en realidad es 10 a la 9, hay que de ceros. Es 74 si lo queremos expresar en millones, son millones de toneladas por año, de todo el. Esta es la biomasa media, la selva ecuatorial, kilogramos. La selva ecuatorial es la estimacional, esta selva pluvicil, un poco menos ricamente, pasado, ya, ¿no? ¿Se escucha? Se cortó, me parece, ¿no? Bueno, lo digo. ¿Están escuchando? Se corta, bueno. Muy bien cortado. Se escucha. Bueno. A ver, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora se escucha. Sí. Bueno, ahora sí, tampoco puede pasar. Ahora creo que ya veo de que ahí me pusieron otro que ver y se corta. Ahora sí me pone. Bueno, proseguimos, y por ahí pasa. La laurisilva, que sería la plurisilva templada, en evolución promedio, el 300, el bosque estivifolio, el bosque de hojas caducas, el bosque boreal o de 500, la sabana ya tiene 700 gramos por metro cuadrado de primaria, en función de la caída a nivel mundial. Me pregunto cómo los estos cálculos promedio tienen esta zona, ya tiene 500, la tundra 144, el matorral desértico, el semidesierto, lo que nosotros aquí en Argentina llamamos, por ejemplo, provincia geográfica de Monte, 71. Pensé que acá ya para la zona de pantanos, donde hay una vegetación bastante densa, que quiere con ciertas particularidades para esas áreas, que son encharcadas muy fácilmente, por los marjales, que son las zonas que también inundables muy fácilmente al mar, con una superficie muy pequeña, una productividad neta media bastante alta. Esto ordenado de mayor a menor productividad neta media, según qué tipo de formación vegetal. Son las formaciones vegetales que tienen la productividad vegetal. Bueno, conseguir esos nichos ecológicos que para las comunidades vegetales, animales, consumidores, productores, etcétera, etcétera. Acá hay un chat, como se trata, volvió a cortar ahora. Ah, santo Dios. Sí, A ver ahora. Dejando de grabar. ¿Ustedes quieren dejar de grabar? Sí, eso consume. Ustedes saben que cuando graba siempre me pasa, inclusive cuando termino de dar la clase, me empieza a bajar la MP4 a mi computadora, hasta que no se termina de bajar la computadora está muy lenta. Así que sí, probablemente sea eso que está grabando y eso
ahora está en tono. Yo por lo menos estoy nuevo. Eso sí que... ¿Me escuchan? Sí, pero siguen ¿Me escuchan? recortados. Bueno, voy a dejar de grabar entonces. Ahora me lo va a bajar lo mismo. No sé si es eso, realmente. A ver. A ver, ahora salimos de pantalla. ¿Me escuchan ahora o no? Yo lo que noto es que hablo y ahí está un poquito desestado. Yo hablo un rato antes de lo que después sale. Sigue cortado, me dicen. ¿Cómo es el asunto? La web, vos me decís que no está cortado. Otro me dice, sí. Sí, se corta Eh, también. bueno, ¿se corta? Bueno, yo dejo de grabar entonces. Vamos a cortar la grabación. Pasa que me va a Con el audio. el video y va a seguir código, ¿no? ¿Eh? Está descoordinada la imagen con el audio. Bueno, eso sí, porque yo tengo el audio. El problema es que yo no tengo el audio acá disponible en la PC. Entonces el audio viene acá de la computadora. ¿Eh? Es el tema. ¿Y cómo puedo solucionar eso? No sé por qué ocurre eso. No, antes no ocurría y ahora ocurre.